Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante y para ello un amigo nuestro que se llama José de Segovia. Él ya ha sido colaborador de nuestros programas anteriormente. Para aquellos que no le conocen, José es pastor evangélico de una iglesia en Madrid, concretamente en el barrio de San Pascual. Él es también licenciado en periodismo y es escritor y conferenciante. Hola, José. Bienvenido a nuestro programa. Nos alegra mucho contar con tu presencia de nuevo. ¿Qué tal estás? Encantado de estar aquí. Bueno, José, sabemos que has escrito un libro sobre el ocultismo. Pero para situarnos, ¿nos puedes explicar un poco qué es el ocultismo y por qué hay tanto interés en este tema? La búsqueda de una clave oculta en la vida yo creo que es siempre una inquietud que ha movido a la humanidad. El hecho de que la vida, simplemente la realidad material que nos rodea, no parece ser todo lo que hay en la existencia. Tiene que haber algo más allá. Esa conciencia de lo espiritual, si queremos decirlo, la irrupción de lo sobrenatural, de aquello que no podemos explicar, que es incomprensible para nosotros, es lo que nos lleva a pensar que hay tal vez una llave, un misterio oculto, una clave que podríamos descubrir que diera sentido a la existencia. Y el ocultismo por eso conecta con todo tipo de fenómenos sobrenaturales, con la conciencia de ese mundo espiritual que habría en torno a nuestro y sobre todo el anhelo y deseo de comunicarnos con Él, de entrar en relación con Él. Por eso tradicionalmente se ha hablado siempre de tres grandes ramas, ¿no?, dentro del ocultismo, ¿no? Por un lado la más básica, que sería el espiritismo, cómo conectar con ese mundo sobrenatural, especialmente de aquellos que ya han vivido, ¿no?, y que están muertos. En segundo lugar, entramos en el terreno propiamente ya de lo que llamaríamos la magia, ¿no?, las fuerzas que se pudieran manipular, controlar, ¿no?, de tal forma que uno pudiera conseguir de esa forma sobrenatural que ciertas cosas se produzcan y ocurran, ¿no?, y que se suele distinguir, claro, entre todo tipo de magia buena, mala, ¿no?, blanca, negra, ¿no?, pero que se trata básicamente de lo mismo, ¿no?, la idea de la manipulación, ¿no?, de esa fuerza sobrenatural. Y finalmente también, por supuesto, de la astrología, la idea de que los astros, el mundo que nos rodea, pudiera decir algo de esa clave oculta de nuestra vida, de nuestra existencia, y por medio de un mapa astrológico en torno a nuestra fecha de nacimiento, el signo del zodiaco, podríamos descubrir qué va a ser de nuestra vida, ¿no? Estas principales ramas del ocultismo, todas tienen en común, si nos fijamos, la idea de que hay una clave oculta, ¿no?, un misterio a descubrir, y que si llegamos a él, el sentido mismo de la existencia y de la vida se pondrá de manifiesto. Incluso nuestro propio futuro podremos conocerlo. Entonces, José, ¿cuánto de engaño hay en estas cosas? La parapsicología, que parece una ciencia, sin embargo, siempre ha sido una rama de la investigación y el conocimiento particularmente proclive al ocultismo, ¿no? Ellos son conocidos por los escépticos como los crédulos de la historia, los que realmente aceptan las pretensiones de lo paranormal. Pero una sociedad parapsicológica como la de Madrid, por ejemplo, dice en sus publicaciones que el 98% de los llamados casos, digamos, fenómenos paranormales, son falsos, ¿no? Son o bien montajes o cosas que realmente no tienen nada que ver con algo extraordinario o excepcional. Así que incluso para aquellos que creen en esto, aceptan que un gran porcentaje de lo que se suele denominar dentro de estos fenómenos, ¿no?, no son ciertos, ¿no? ¿Por qué? Hay casos que son evidentes fraudes, ¿no? Gente que quiere utilizar esto o bien para conseguir dinero, pero también, por supuesto, más fama, popularidad. La mayor parte de la gente es lo que aspira. Pero hay otros casos de gente que sinceramente cree en ello, pero manipula las situaciones. Es curioso el caso de los médiums, ¿no? Los médiums desde el siglo XIX, más prestigiosos e importantes, creían obviamente en el espiritismo, en el contacto con los muertos por medio de sus sesiones. Pero prácticamente casi todos los medios conocidos falsificaban estos fenómenos, ¿no?, y recurrían a trucos y montajes en sus sesiones, ¿no?
El ilusionista Houdini era conocido por ponerlos en evidencia y ridiculizarlos, ¿no? ¿Por qué hacían estos hombres estas cosas, ¿no? Porque se da siempre en el ocultismo esta extraña mezcla, ¿no?, entre la creencia en estos fenómenos, ¿no?, y al mismo tiempo el hecho de que manipulando, utilizando, digamos, sus trucos, ¿no?, de alguna forma pueden alentar esa misma fe y creencia en las personas, ¿no? Entonces la idea entre engaño y realidad es difícil de discernir, ¿no? La mayor parte incluso de la gente que hace este tipo de trucos son sinceros, creen en esto. Y por esto es que es tan fácil ser engañado por el mundo del ocultismo, porque incluso los mayores manipuladores son al mismo tiempo gente sincera, que cree realmente en estas cosas, ¿no? Entonces es difícil tener un sentido crítico y al mismo tiempo buscar descubrir esa verdad aceptando los presupuestos que ellos tienen, ¿no?, porque dan siempre esa mezcla, ¿no?, entre sinceridad, ¿no?, y engaño en sus manos. Tú has mencionado también la astrología. ¿Qué verdad hay en la astrología? De todas estas llamadas pseudociencias, yo creo que la astrología es la que más prestigio tiene para muchas personas, ¿no? No obstante, vemos que a pesar de que muchos no se la toman en serio, consultan habitualmente este tipo de lecturas que hay astrológicas, ¿no?, de publicaciones. Al llegar siempre a un nuevo año se repiten una y otra vez predicciones para el año que viene. En primer lugar, hay que decir que la astronomía no tiene nada que ver con la astrología, a pesar de su pretensión de basarse en un estudio astronómico, ¿no? El cuadro, el mapa estelar que plantea la astrología es algo anticuado, no corresponde a lo que la astrología conoce. Por ejemplo, el movimiento de los equinoccios, es un fenómeno astronómico conocido, hace que el día en que ¿no?, y el movimiento de los astros nos hubiera cambiado varios signos desde el que estaría naciendo. O sea, la relación entre las estrellas mismas con las cuales dicen que está vinculada a tu vida no corresponde a lo que la astronomía te dice, ¿no? Entonces no tiene una base, aunque en su origen pudieran entremezclarse, ¿no?, cuando se practicaba, no tiene una explicación científica. Decía Shakespeare, ¿no?, que desde luego, aunque los astros no determinen tu vida, la creencia en ellos sí que lo determina, y eso es indudable. Los que creen en la astrología hacen de ella una profecía que siempre se cumple. Si tú lees por la mañana en el horóscopo, ¿no?, que vas a encontrar al hombre de tu vida, indudablemente que vas a estar a la búsqueda, ¿no?, de esa persona, ¿no? Si piensas que vas a tener éxito en los negocios, ¿no?, es probable que la inversión que hagas en tu vida la hagas en ese momento, ¿no? Si crees que tienes problemas de salud, vas a ir al médico que seguro que te descubre algo en ese día, ¿no? O sea, la creencia en la astrología indudablemente que condiciona la vida, ¿no? Y es ahí donde está precisamente, yo creo, su peligro, ¿no?, su engaño. El hecho de que una creencia supersticiosa acaba determinando tu vida y limitándote, ¿no?, restringiendo, ¿no?, toda tu existencia en lo que es verdaderamente una idea fatalista, ¿no?, que niega el hecho de que la vida y la trascendencia viene determinado por nuestros actos, ¿no?, por la realidad de lo que somos y de lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos entonces saber si hay vida después de la muerte? Yo creo que finalmente esta es la preocupación que muchos tienen cuando se acercan a algo como el espiritismo, ¿no? ¿Cómo poder saber qué hay después de la muerte? La búsqueda de experiencias, ¿no?, entre la vida y la muerte que tanto se habla hoy en día, ¿no? El hecho de que puedan influenciar de alguna forma, ¿no?, muertos en la vida presente, viene de nuestra necesidad de saber qué va a ser de nosotros, ¿no? Y la realidad es que el único testimonio que tenemos de la vida después de la muerte palpable, ¿no?, es la realidad que el Evangelio nos muestra de alguien que no solamente ha vivido en este mundo, ¿no?, sino que una vez muerto ha vuelto a la vida. El mensaje de Cristo resucitado es el origen del cristianismo, ¿no? ¿Qué otra explicación hay sino para el origen de la Iglesia, ¿no?, para la creencia que ha transformado la vida de millones de personas, sino la convicción de ese Dios hecho hombre en la persona de Jesús, que muerto en aquella cruz volvía a la vida, se presentó así delante de los discípulos y finalmente subió a los cielos, ¿no?
Los evangelios son por eso el testimonio del único venido de la muerte. Su resurrección sería en ese sentido el comienzo de una nueva era, ya no astrológica, ¿no?, sino en términos del Nuevo Testamento un nuevo pacto, una época en la cual todas las cosas son hechas nuevas, transformadas. Es la renovación que viene de la intervención sobrenatural en nuestro mundo que Dios hace por medio de Jesús, ¿no? Y Él nos habla que la vida y la vida eterna, ¿no?, está en relación con aquel que nos ha creado, con Dios, por medio de Él, Jesús. Jesús es el medio por excelencia, ¿no? Ningún medium puede tener al fin y al cabo la capacidad o el control, menos aún el conocimiento seguro. Los espiritistas hablan de espíritus engañosos, ¿no?, que te dan información falsa, ¿no? Pero Jesús dice que el testimonio que el Padre le da es verdad, ¿no? Y la verdad que comunica es el testimonio que ellos pueden conocer también escudriñando esas mismas escrituras que hablan de Él, ¿no? Pueden recibir el testimonio de su Padre acerca de Él. Jesús, por lo tanto, invita, desafía, ¿no?, a descubrir quién es Él. Da evidencias, sus milagros, sus señales, no son exhibición de prodigios, ¿no?, sino que son testimonios, ¿no?, que apuntan, ¿no?, que señalan a la realidad de quién es Él. En primer lugar nos muestran su persona, pero también su obra. ¿Para qué ha venido a este mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por medio de Jesús, ¿no? Y nos apunta, por lo tanto, finalmente la única seguridad que tenemos frente a la muerte. La de aquel que, habiéndola vencido y triunfado, ¿no?, nos dice que podemos vivir para siempre, eternamente, creyendo en Él, ¿no? Por eso las palabras del Evangelio, ¿no?, es que cuando conocemos a Jesús, ¿no?, y confiamos, tomamos en serio, creemos lo que Él nos ha dicho, podemos entregar así nuestra vida a Él y saber que tenemos vida eterna. Vida no solamente para siempre, en el tiempo, en la duración, sino también en la calidad. Porque al fin y al cabo tenemos que reconocer que esta vida no es la mejor de las vidas posibles. Tenemos dolor, sufrimiento, todo está mezclado en este mundo y en esta vida y finalmente no encontramos la satisfacción, la realización, la plenitud. Cristo nos trae vida eterna también porque nos trae la vida que merece la pena, la vida que nos llena, la que satisface, ¿no? Y esa viene en relación con Él, creyendo, confiando en sus palabras, ¿no? Y por eso, si queremos saber qué es lo que hay más allá, tenemos que atender ese testimonio, descubrir cuál es su palabra, lo que Él tiene que decirnos, y tendremos certeza, ¿no?, seguridad, ¿no?, para que un día, allá donde Él esté, nosotros también podremos estar. Y eso nos dice que será la verdadera vida. Gracias, José, por tu presencia con nosotros en este programa. El tema ha sido muy interesante. Muchas gracias.